Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a ser un poco diferente. Vamos a ir directamente al comentario de la palabra de Dios que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Y vamos a ir de una vez, versículo a versículo, haciendo de una vez el comentario. Comenzamos el versículo 46. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Por qué se suscitó una discusión entre ellos, entre sus discípulos, de quién de ellos sería el mayor? Porque Jesús acababa de anunciar su pasión, versículos antes, y lo comentábamos ya de hecho el sábado pasado, que Jesús anunciaba su pasión por segunda vez, pero sus discípulos no entendían nada de lo que Jesús decía, y aparte de eso, no se atrevían a preguntarle. En el fondo, entendían lo que Jesús decía, pero como ellos sabían que Jesús era el Mesías, entonces no podían aceptar que eso le pudiera suceder a Jesús. Lo que Jesús anunciaba, que iba a ir a Jerusalén, donde iba a ser básicamente entregado a las autoridades y le iban a matar. Eso no podía pasar con el Mesías, con su maestro. Pero también no se atrevían a preguntarle, aunque en el fondo entendían a lo que se refería Jesús. Pero a raíz de esto, entonces ellos se ponen a discutir de quién de ellos sería el mayor. Quizá cuando Jesús ya no estuviera con ellos, ¿quién iba a estar al frente del grupo? Entonces, conociendo Jesús, dice el versículo 47, conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño y lo puso a su lado, y les dijo, tomó a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo lo siguiente, esto es importante. Dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Dios, Jesucristo, siendo de condición divina, se despojó de esa divinidad y se hizo hombre y habitó en medio de su pueblo. Más aún, se hizo niño. Nació como un niño y creció en medio de su pueblo. En esa sencillez, en esa pequeñez, en esa humildad de un niño es que vino nuestro Señor Jesucristo. Y así viene cada niño, en esa sencillez, en esa pequeñez. Entonces, al tomar a un niño a su lado y decir lo siguiente, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. En la sencillez, en la pequeñez, en la humildad, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. ¿En qué consiste la verdad? Lo hemos dicho ya antes. En que te reconozcan a ti, Padre, que estás en el cielo, y a tu Hijo, aquel a quien tú has enviado. Por eso es importante esto, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. El más pequeño, precisamente en la pequeñez, en la sencillez, en la humildad. Ya mismo el San Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Esta también es palabra de Dios. Entonces, sean niños en la manera de pensar, en la malicia, porque un niño no tiene malicia, no tiene conocimiento del bien y del mal. Y nosotros mismos justificamos a los niños diciendo, déjalos, son niños, son cosas de niños. Y la misma palabra esta de San Pablo dice, pero sean maduros en la manera de pensar. Entonces, cuando Jesús toma a un niño y lo pone a su lado, es precisamente esto. El más pequeño en medio de ellos, ese es el mayor. Luego dice el Evangelio en el versículo 49, tomando Juan la palabra dijo, Maestro,
hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Eran unos que no formaban parte de los 12, que no formaban parte de los discípulos, entre tantos discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, muchedumbre que le seguía. Y entonces Juan dice, se lo hemos impedido, tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros, no era parte de los 12. A lo que Jesús le dijo, versículo 50, no se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Este es el segundo punto de la palabra que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia. Primero, Jesús toma a este niño y nos dice que tengamos esta actitud. El que quiera ser el mayor, que se haga el pequeño. Pequeño en la sencillez, pequeño en su manera de ser, en esa sencillez para poder ser el mayor. Y el segundo punto, que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo y que hace todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que no está contra nuestro Señor Jesucristo, está entonces con nosotros, no en contra de nosotros, no en contra de su iglesia. Sabemos que hay muchas, no iglesias porque no es lo propio, sino comunidades eclesiales, que eso es lo que son. Todas estas iglesias que encontramos en cada esquina son comunidades eclesiales porque iglesia solamente hay una, y es la que fundó nuestro Señor Jesucristo y creemos es la Iglesia Católica. Por tanto, las demás son comunidades eclesiales. Y pudiéramos pensar aquí se refiere a todas estas. Y necesariamente no. Porque una cosa es, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. En otras versiones dice, no hay quien haga estas cosas y que después se ponga a hablar mal de vosotros, de mí, de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios obra también, no solamente dentro de su iglesia, sino también por medio de aquel creyente que primero cree en nuestro Señor Jesucristo, le cree a nuestro Señor Jesucristo, y que si bien no está en su iglesia, no está contra su iglesia, no la ataca, no la critica. Pero sabemos que en el sectarismo, entre muchas comunidades eclesiales, sí están contra la iglesia que Cristo fundó. Por eso se lo dijo a San Pablo, soy aquel a quien tú persigues. ¿Y a quién perseguía San Pablo? A su iglesia. Jesús le dijo, soy yo a quien tú persigues. Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, criticar, atacar a la iglesia, es criticar y es atacar al mismo Jesús, que es cabeza de la única iglesia que Cristo fundó y que está sobre la faz de la tierra. Dos cosas que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia, es lo que comentamos el día de hoy. Si te ha gustado esto que hemos compartido, que hemos comentado aquí, te invito a que le des like, a que lo compartas si así lo quieres, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión, con otro comentario a la lectura. Nos vemos. Dios te bendiga. Bye bye.